una de las cartas más bonitas, más lindas de la Biblia. Yo creo que es una carta de verdad que nos tiene que dejar unas enseñanzas, pero bien, bien especiales, bien lindas. Es la primer carta a los tesalonicenses. Primer carta a los tesalonicenses. De antemano le insto, le animo, le quiero animar que para el próximo lunes usted ya tenga toda la carta leída. La primera carta son 5 capítulos apenas, entonces no creo que haya mucho inconveniente en que la lea de aquí al próximo lunes, para que tengamos un paneo general en nuestra mente acerca de este escrito. Permítanme un momento, por favor, regáleme 30 segundos. Listo, listo. Como les digo, estamos en arreglos acá en la casa y los perritos aprovechan, entonces no me gusta que se me metan a los cuartos. Eso queda grabado, ¿cierto? Lo que vergüenza, pero bueno. No me gusta que se metan a los cuartos, que se me suban a las camas ni nada. Entonces ahí como al cuarto de mi hija se subió uno de mis perros y no, señor. Bueno, sigamos, rápido, acá, porque el tiempo apremia y el tiempo es la bendición tal vez más grande que Dios nos ha dado en esta tierra. Entonces, vamos a trabajar carta, primera carta a los tesalonicenses. Quiero empezar con una lectura, me parece supremamente relevante para nuestro estudio a partir del día de hoy. Y vamos a referirnos a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Oye, hacen falta hartos hoy, de los que siempre son muy fieles a las clases, muy juiciosos. Hacen falta muchos. Bueno, Hechos capítulo 17. Y ya van a ver por qué es importante esa lectura. ¿Listo? Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, de la siguiente manera. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, sigo la lectura. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Voy a terminar con el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Amén. Muy bien, dejemos la lectura hasta ahí.
Si usted se da cuenta, acabamos de leer un texto eh, eh, el hecho es que están Hechos de los Apóstoles, ¿no? Usted debe conocer ya a estas alturas la palabra y darse cuenta cómo está organizada la Biblia. El libro de Hechos de los Apóstoles es el libro histórico del Nuevo Testamento. Yo siempre que enseño Biblia, yo hago una pequeña caminata bíblica en la iglesia para los nuevos creyentes. Ahorita vamos a iniciar discipulado número 1. Tenemos varias personas nuevecitas y otros que se quieren añadir a nuestra iglesia de otras congregaciones. Y siempre hago la misma caminata bíblica y yo les digo, oye, tú desde el principio tienes que aprenderte la Biblia, tienes que aprenderte, no toda la Biblia, no, sino el orden que tienen los libros, ¿listo? Entonces quiero a manera de introducción hablar de eso. Entonces, alguien que me diga cuántos libros tiene la Biblia, rápidamente. Alguien que me diga cuántos libros tiene la Biblia, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento y cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. ¿Quién lo dice rápido, por favor? 66, 39 y 27. Perfecto, esa es la respuesta. Entonces, digamos que esa es la división más grande que tiene la Biblia, ¿listo? Tenemos dos divisiones grandes, una de ellas es el Antiguo Pacto. Recuerden que siempre me ha gustado llamar el Antiguo Testamento como Antiguo Pacto porque pues así es, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Dos divisiones grandes, pero cada una de esas divisiones grandes tiene unas subdivisiones. En el Antiguo Pacto tenemos, yo esto lo enseño con música, lo enseño con un rap y la gente aprende más rápido cuando se mueven y cuando... Entonces tenemos 5 libros, estoy hablando del Antiguo Pacto, 5 libros que son el Pentateuco, los 5 primeros libros, Antiguo Pacto. Después tenemos libros históricos, después tenemos libros poéticos, después tenemos profetas mayores y después profetas menores. Entonces 5, el Pentateuco, 12, los libros históricos, estamos hablando 5, listo, 5, después siguen 5 libros poéticos, después 5 libros profetas mayores y después 12 profetas menores. Y lo enseño así, 5, 12, 5, 5, 12 y así. Y entonces con una batería, un riff de batería y los enseño lo más creativo posible. Y después pasamos al Nuevo Testamento rápidamente en mi introducción. Y entonces nos damos cuenta, ya usted se va a dar cuenta de una particularidad, y hago lo mismo. Entonces tenemos los 4 primeros libros que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico. Nótese, en el Antiguo Testamento tenemos, Antiguo Pacto tenemos 12 libros históricos, pero acá en el Nuevo Pacto tenemos uno solo. Algunos dicen que los evangelios son libros históricos. No son libros históricos, son libros que están enfocados en presentar el Evangelio del Señor Jesucristo y para eso recurren a historia, a ciertas historias bíblicas, a ciertas historias de ese tiempo, ¿listo? Pero no son netamente libros históricos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces existe un solo libro histórico. ¿Y de qué trata el libro de Hechos de los Apóstoles? Ese título se lo colocaron otros seres humanos más adelante cuando organizaron la Biblia, pero realmente no, pues no creo que fuera el título que Lucas le quisiera dar al libro de Hechos, no creo. Más bien es el libro de los Hechos, tal vez, del Espíritu Santo, o el libro de los comienzos de la iglesia cristiana, podría también llamarse así. Después tenemos las cartas paulinas, después las cartas generales y por último la carta de las revelaciones. Entonces estamos centrando nuestra atención primero que todo en el único libro histórico que tenemos en el nuevo pacto, listo, que es Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí en Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos, ¿qué tal el sonido? O sea, que entre alguna llamada interrumpa. Muy bien. Entonces nosotros encontramos la historia, como les digo, la historia de cómo nace la iglesia, la historia, Hechos capítulo 2, capítulo 3, nace la iglesia cristiana en Jerusalén.
y después todo el desarrollo de la iglesia cristiana hasta llegar a muchos lugares. En este caso, y ya estoy entrando en materia, estamos hablando de Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo, en uno de sus viajes, alguien de pronto lo sepa, alguien que me quiera decir cuál de esos viajes es, qué viaje, en qué viaje fue que él visita por primera vez a Tesalónica, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si alguien tiene esa respuesta, sería espectacular. ¿En qué, y vamos interactuando, en qué viaje misionero? Bueno, ¿cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? ¿Y en cuál viaje misionero fue que él visita a Tesalónica? ¿Listo? A esa ciudad. Muy bien. Voy a leer el mismo texto, pero en otra versión. Me gustó mucho la TLA. Dice Hechos 17 TLA, Pablo y Silas continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y, durante 3 sábados seguidos, habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús. Uniéndose al grupo de Pablo y Silas, al grupo de Pablo y de Silas, también creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos que andaban por ahí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey, que se llama Jesús. Al oír todo esto, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Y al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Amén. Muy bien, hasta ahí. Entonces, aquí en el capítulo 17 de Hechos, estamos leyendo en esta noche. Ya te doy la palabra, hermano Julio César. Estamos leyendo cómo nació la iglesia de Tesalónica. ¿Listo? Hermano Julio César, cuéntanos qué respuesta tienes. Pastor, esto fueron 3 viajes misioneros los de Pablo Ujú. y en el segundo viaje fue que hizo la primera visita a Tesalónica. Tal cual. ¿Listo? Gracias por estar atento a la clase. Muy bien. Entonces, estamos viendo acá que Pablo y Silas están en su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero están pasando por algunas ciudades, ahí las nombra, son Anfípolis y Apolonia, y llegan a una ciudad clave, una ciudad que más adelante se convertiría en una de los epicentros tal vez de un avivamiento, ¿sí? De hecho que la iglesia de Tesalónica nace dentro de un avivamiento. ¿A qué se refiere, pastor? Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a entender que un avivamiento es que hay una visitación de Dios en una iglesia y que en esa iglesia hay mucha gente. Entonces empieza a llegar mucha gente. Yo quiero decirles algo hoy. Eso es parte de un avivamiento, pero realmente un avivamiento completo, si se puede llamar de esa manera, es donde no solamente las iglesias se llenan de gente, sino donde
la sociedad es transformada desde su centro más profundo, ¿sí? No podemos llamar avivamiento, escúchenme esto, no podemos llamar avivamiento a una iglesia llena de gente. Hay iglesias que están llenas de gente, pero el Espíritu Santo no está. ¿Cómo así, pastor? Sí, eso pasa. Y ha pasado y seguirá pasando. Hay iglesias que tienen personas, pero no tienen presencia. Hay iglesias que tienen muchas personas, pero no causan un impacto en la sociedad y la gente no es transformada. Hay iglesias que llevan años en medio de mucho pecado, ¿sí? Y alrededor, en vez de apocarse el pecado, en vez de menguar el pecado, crece más. Entonces, debería uno analizar si realmente existe o no existe un avivamiento en esa ciudad. Aquí, ¿cómo comienza la iglesia de Tesalónica? Con un avivamiento. Mire lo que pasa. Dice que Pablo va en 3 días de reposo, no 3 sábados. Recuerden, para los judíos, los días de reposo son los sábados. Entonces, durante 3 sábados, que pasa el avión, durante, durante 3 sábados seguidos, es decir, 21 días, Pablo predica en la sinagoga que había allá en Tesalónica. Va el primer sábado, va el segundo sábado, el tercer sábado. Y miren las consecuencias de esa predicación, junto con Silas, ¿no? Los dos estaban predicando. Mire las consecuencias de esa predicación, mire lo que sucede después de que ellos predican. Capítulo 17, versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Entonces, ojo con esto. La iglesia de Tesalónica comienza con algunos judíos, porque los judíos son los que van a las sinagogas, ¿no? Eso está claro. Algunos judíos que se convierten, pero gran número de griegos, es decir, la iglesia empieza a ser conformada en sus inicios por algunos judíos, no sabemos cuántos, y un gran número de griegos. ¿Listo? Y dice más adelante, termina el versículo 4, y mujeres nobles, no pocas. Cuando se refiere a noblezas, son mujeres con adquisición, con un poder adquisitivo bastante grande, mujeres que tenían mucho dinero. Entonces, mire que de estos tres tipos de personas se conforma esa iglesia allá en Tesalónica. Entonces, algunos judíos, gran número, no sabemos cuántos, pongamos unas decenas, pongamos unos 60, 70, 80, tal vez 100, no sé, de griegos, porque hay que tener en cuenta que aquí está diciendo que Pablo y Silas predicaron en la sinagoga durante solamente los sábados. Pero los otros días de la semana ellos estaban predicando fuera de la sinagoga, o si no los griegos no hubieran podido conocer a Jesús, porque los griegos no entraban a la sinagoga. Entonces eso es muy importante. Entonces, ese gran número de griegos fueron ganados fuera de la sinagoga, digamos fuera del templo. ¿Listo? Para que lo entendamos. Y dice el tercer grupo de personas que se convierten parte de la comunidad cristiana en Tesalónica son unas mujeres nobles, no pocas, o sea, también eran varias, eran bastantes mujeres que por la gracia de Dios, Pablo y Silas pueden alcanzar con el Evangelio. ¿Listo? Eso es muy lindo, muy importante. Me llama muchísimo la atención la manera en que ellos predican, porque en el versículo 3 dice, y les probaba, bueno, dice en la última parte del 2, dice, les leía la Biblia, estoy leyendo la TLA, ¿listo? Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Mire cómo comienza un avivamiento, un verdadero avivamiento. Yo creo que hubo milagros, yo creo que hubo sanidades, yo creo que hubo poder de Dios. De hecho, que Pablo era un hombre de manifestación de hechos sobrenaturales en todo lugar donde iba. Pero cuando yo leo Hechos 17 me doy cuenta del mensaje, de la centralidad del mensaje de Pablo. ¿Mm? La iglesia de Tesalónica no comenzó solamente con, con demostración de poder y de hechos. No.
Pablo, su gran esfuerzo fue el siguiente. 1, les leía la Biblia. Dice en la versión Reina Valera, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Entonces, su mensaje era centrado ¿en qué? En las escrituras. Una iglesia, bueno, ya voy para allá, espéreme. Y después dice que en el verso 3 centró su mensaje, verso 2 centra el mensaje en las escrituras, en la Biblia, verso 3 centra su mensaje en Cristo. Ahora, escúcheme esto. Una iglesia que centra su mensaje y que coloca las bases de la iglesia en la palabra de Dios y en Cristo, es una iglesia que nunca se va a derrumbar. Y ya lo vamos a ver más adelante. No se derrumba, no se va a acabar esa iglesia. Si desde sus cimientos, escúchenme bien, desde sus cimientos, la iglesia se constituye en base a la palabra de Dios y en base a Cristo, si es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica, esa iglesia no va a ser derrotada ni va a ser destruida por más persecución que vaya. Eso no quiere decir que si usted Dios le permite comprar un terreno, Dios le regala todo el dinero y lo bendice con todo el dinero para comprar un terreno y levantar la iglesia, lo primero que usted haga es abrir una chamba y enterrar una Biblia. Por favor, no haga eso. No haga eso. Esas son costumbres que han tomado algunos pastores, bueno, y que no quiero entrar tanto en detalles, pero no está bien hacerlo. ¿Listo? Eso no es sentar las bases en la palabra, centrar las bases en la palabra de Dios, en la Biblia. Ser bibliocéntrico como pastor y ser cristocéntrico se trata del mensaje que estoy enseñando. ¿Listo? Entonces, esta iglesia comienza con el mensaje y es un mensaje muy poderoso. Yo creo en el mover de Dios, lo vemos a menudo en la iglesia, a veces de manera muy calladita, a veces se explota, a veces pasan cosas impresionantes. Últimamente estamos viendo un mover de Dios en Casa de Paz, nuestra congregación, con los empresarios. De un momento a otro está explotando un mover de Dios muy fuerte con algunos empresarios nuevos de la iglesia. Están ocurriendo milagros financieros muy, muy, muy tremendos. Aquí hay una de nuestras líderes, Sandra, que lo puede corroborar. Ahí se fue Sandra. Bueno, no lo puede corroborar. Ah, sí, ahí está. Entonces, está pasando eso, hay milagros, mujeres estériles que no podían tener hijos, están embarazadas, cosas así están empezando a pasar y eso es lindo. Pero déjeme decirle algo. Empezando este estudio y a manera de introducción, escúcheme esto. Nuestras iglesias no pueden centrar sus bases y no pueden sembrar, más bien sembrar sus bases para iniciar la iglesia y sostenerse en el tiempo con milagros, sino con doctrina. Entonces el esfuerzo máximo que yo veo aquí de Pablo y de Silas es sembrar doctrina. ¿Y en qué está basada la doctrina? En las escrituras y en Cristo. Pare de contar. Insisto, no estoy diciendo que lo otro sea negativo, estoy diciendo que las bases tienen que ser la doctrina. Y los milagros. Mire, ¿para qué pasan? ¿Por qué ocurren milagros? Los milagros no pasan porque sí. A todas estas Sandritas escriben por interno cómo sigue tu sobrina, por favor. Muy bien, estamos orando hoy por la sobrina de Sandra, por un milagro de esa niña, una niña de 2 años. Entonces, escúcheme esto, es muy importante sembrar nuestras iglesias en doctrina. Por eso usted en el seminario bíblico está aprendiendo doctrina. Nosotros los pastores tenemos que alimentarnos de doctrina, porque si no tenemos una buena doctrina, los milagros en el tiempo no van, escúchenme bien, por más milagros, unción, mover de Dios que haya en una iglesia, en el tiempo no van a sostener la iglesia, no se va a sostener. Cuando venga la prueba, de eso vamos a hablar más adelante, cuando venga la crisis, porque van a venir, la iglesia no se va a sostener porque no tiene buenas bases. Cuando los milagros empiecen a menguar, porque pasa, por más unción que haya, hay milagros que no siempre van a ocurrir.
No todos los cultos van a poder, ojalá que sí, pero no todos los cultos van a haber milagros. A veces sí, a veces no. Es tremendo eso, ¿no? ¿Cómo nace la iglesia de Tesalónica? Una iglesia basada en la doctrina, sus bases fueron las doctrinas, y mire que hubo un avivamiento, un cambio, porque hubo por lo menos tres clases de personas que empiezan a ser parte de la iglesia. Ya les dije, los judíos, que usted sabe que para que los judíos crean en Cristo es muy difícil. Entonces ahí hubo un impacto espiritual muy fuerte en la sinagoga durante 3 sábados. Entonces, mire hay una palabra, lo arrojado que era Pablo, no sé qué otra palabra utilizar, y Silas, eran muy arrojados, muy tremendos. Entonces se metían a las sinagogas a hablar de Jesucristo, con la pena de muerte y la lápida pegada al cuello. O sea, era gente tremenda. Yo recuerdo, ahorita estoy recordando cuando murió mi abuelita materna. Mi abuelo era una persona, digamos, muy reconocida en la región, en todo el Valle de Tensa, en Boyacá. Fue un músico, un tiplista muy reconocido. Entonces, cuando muere mi abuelita, pues la gente de la región corre a acompañar a mi abuelo. Y después de la misa que hubo, que pues allá no hay iglesias, eh, no hay iglesias, entonces cristianas, ¿no? Entonces todos son católicos hasta el día de hoy en ese pueblo. Y me dicen, Alex, de unas palabras, Alex, de unas palabras, en un lugar donde, ¿cómo se llama? Bueno, donde no en la iglesia católica, sino en otro lugar, no me acuerdo bien. Se reunieron más de 3.000 personas. No sé Dios de dónde me sacó la voz, o no sé de dónde saqué yo la voz. Dios no solamente me dio la gracia y las palabras, pero prediqué a toda la región, una región donde ninguno es cristiano, donde no hay iglesias cristianas. Dios se valió de la muerte de mi abuelo, un ser demasiado querido para mí, que extraño muchísimo, para poder predicar. Entonces, así de arrojado era Pablo, o más. Yo estoy comparando con Pablo. ¿Qué tal, Dios mío? Me falta mucho, no le llego ni a los talones todavía. Pero es como para que se tenga una idea, un pueblo totalmente alejado de Dios, un pueblo que está mal, un pueblo que está espiritualmente decaído. Y entonces algunos judíos y gran número de griegos empezaron a creer, y mujeres de mucho poder adquisitivo, y ahí nace la iglesia. Pongamos un estimado, 100, 200 personas tal vez, un estimado, y estamos hablando de cómo nació Tesalónica. Muy bien, entonces básicamente es eso, es el inicio de la iglesia en Tesalónica. ¿Y quién escribió la carta? Entonces es fácil encontrarlo. Espero que tenga ya su Biblia abierta en Primera Carta a los Tesalonicenses. Primera Carta a los Tesalonicenses. Entonces es muy fácil encontrarlo en el capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Como ya lo dijo nuestro hermano César, en el segundo viaje misionero es donde esta iglesia nace. Pero aquí hay una situación que tenemos que tener en cuenta. La iglesia nace en el segundo viaje misionero de Pablo y de Silas, pero la primera carta que escribe Pablo y que queda como palabra de Dios en el nuevo pacto es la primera carta a los tesalonicenses. ¿Listo? Es antes de escribirle a Éfeso, antes de escribirle a los romanos, antes de escribirle a, a los filipenses, a todas las demás iglesias que él había sembrado y estaba pendiente de ellas a manera de supervisor en este caso, y de apóstol. La primera carta que él escribe es esta, la carta a los tesalonicenses. ¿Listo? Entonces, pero no solamente la escribe Pablo, sino que ahí estamos leyendo en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces ahí estamos súper claros
para quién va la carta y quién la escribe. Entonces es como un conjunto, tal vez, un conjunto, permítanme, me quito la chaqueta y sigo hablando, es como un conjunto de autores que se reúnen, son tres siervos de Dios, no solamente es Pablo, sino su hijo espiritual Timoteo y un siervo de Dios tremendo también llamado Silvano. Entonces, estos tres en conjunto son los que crean la doctrina que usted va a encontrar en esta carta, ¿listo? Que le envían a los tesalonicenses. Esto es muy importante, porque hay cartas donde Pablo, mire la particularidad, las particularidades de Pablo, de pronto ya usted estudiando conmigo se ha dado cuenta en Romanos, algunas particularidades de la escritura de Pablo como escribe. Sandra, seguimos orando por la niña, ¿listo? No te afanes. Ahorita acuérdenme, tenemos que orar por una niña llamada Celeste, una niña de 2 años, está prendida en fiebre, mandamos una palabra de sanidad y sabemos que el Señor va a orar, ¿listo? Acuérdame por favor al final. Seamos hermanos. Muy bien. Entonces, vuelvo, recapitulo. Entonces, es importante que entendamos la escritura de Pablo. ¿Listo? Entonces, hay cartas que Pablo escribía de su puño y letra. ¿Sí? Entonces, él cogía y escribía su carta. ¿Ya? Hay cartas donde él las dictaba y tenía una persona como la carta a los romanos. Alguien que me recuerde cómo se llamaba ese personaje que escribía las cartas. O sea, que alguien le dictaba y él en ese tiempo era el que las escribía. A ver, ¿quién recuerda lo que estudiamos en Romanos? ¿Listo? Entonces, esa era la segunda manera. Entonces, Pablo dictaba y alguien escribía la carta. Posiblemente, un ejemplo, Pablo estaba en la cárcel, ejemplo. Entonces, simplemente alguien venía, lo visitaba y iba escribiendo lo que él le dictaba. Es alguien que me recuerde cómo se llama ese personaje o esos personajes de ese tiempo. Y la tercera era Pablo acompañado de otros. Aquí no sabemos de puño y letra quién lo hizo, tal vez fue el mismo Pablo, porque él se presenta de primeras, ¿listo? Por ese motivito que hay ahí de que Pablo se presenta de primeras antes de Silvano y de Timoteo, es que él sea como el autor principal, ¿listo? Parece que ellos fueron unas ayudas en algunas cosas importantes o que estaban presentes en el momento de la escritura de la carta. Así como cuando usted está escribiendo un chat ahí en WhatsApp. Ahí ninguno se acuerda cómo se llama. Aquí la mayoría estudiaron romanos conmigo. ¿Qué pasa ahí? Va a hacer evaluación. Bueno, entonces, como cuando usted está escribiendo un chat ahí por WhatsApp y usted está de pronto con personas, ay no, pero ¿qué les decimos? Mira, vamos a animarlos a los del grupo de alabanza, ¿qué les podemos decir? Entonces, aquí saludos de la hermanita Chancha y saludos del hermanito tal y no sé qué, sí, algo así. Listo, Doriet, cuéntanos rápidamente. Amanuense. Eso, bien, Julio y Doriet se están ganando una chocolatina. ¿Sí les gusta la chocolatina? De esas Jumbo. Jumbo medianas, ¿no? De las más grandes no porque les hace daño y a mi bolsillo también. Pero si están aquí en Bogotá me avisan. ¿Listo? Entonces, doy En chocolate. Tunjita, Boyacá, pastor. Ay, ¿en dónde? En Tunjita. Hermana, un día de estos voy a ir a visitar y le llevo su chocolatina. Tengo unas ganas de ir a Boyacá, Dios mío. Por Creo acá que te espero. Tú me dices y acá te espero. me acaban de invitar a Sesquilé, una familia nueva que estamos discipulando, que no van a la iglesia, nosotros vamos a su casa, es una familia grandísima. Que son millonarios, son muy millonarios, tienen muchísimo dinero toda la familia. Es de esas visitas que usted llega en su Aveo 2007, uno llega en su chévere de Aveo 2007 y está la camioneta ya de 300 millones, de 400 millones, de 200 millones y uno llega ahí. Bueno, yo me pongo a hablar bobadas. Sigamos, es que me hablan de Boyacá y me emociono. Entonces vamos a ir a predicar a Sesquilé pronto. Muy bien, entonces, párale bolas a esto. Es para hacer la clase amena, ¿no? Para que se ría un poquito, aunque sea del maestro. Y entonces la escriben, ¿no? La escriben los autores, posiblemente sean tres. ¿A qué me refiero con posiblemente? Lo que le decía, puede que Silvano y Timoteo estén acompañando a Pablo en el momento en que escribe la carta. Recuerden que es la primera. Como puede que en que los tres estén dando algunas enseñanzas que Pablo estaba escribiendo. Entonces, cualquiera de las dos es válida
Y yo me añado más a la segunda de que Silvano y Timoteo dieron mucha información de la primera carta a los tesalonicenses. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces sigamos. En fecha, ya sabe usted, no me gusta me gusta hablar de aproximados, sobre todo en fechas. Entonces, hola, niño, ¿cómo estás? ¿Estás, perrito? ¿Quieres ser famoso en YouTube? Sí. Entonces, un aproximado 51 después de Cristo. Año 51 después de Cristo. ¿Listo? Es el aproximado en que fue escrita la carta a los tesalonicenses. Año 51 después de Cristo. ¿Listo? Ya sabemos a quién fue escrita. Esto lo voy a tocar más adelante porque voy a centrar la segunda parte de la enseñanza en eso. Muy bien, ¿dónde fue escrita esta carta? Según los historiadores, en Corinto. ¿Listo? Parece que en ese segundo viaje, perdón. Después del segundo viaje, pues entonces Pablo está en Corinto y a manera de poder supervisar la iglesia de Tesalónica, entonces está en Corinto con quienes, recuerden, con Silvano y Timoteo. Están trabajando, están sirviendo, están en lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Y en Corinto escriben esta carta. Distancia, bastantes kilómetros. Recuerden que en ese tiempo la tecnología estaba supremamente arcaica, entonces esa carta se puede haber escrito en enero y puede haber llegado por allá en abril. ¿Listo? Algo así, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Así como generalidades de la carta. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, hablemos de algunas generalidades importantes. Número 1, hay unas palabras que usted debe tener en cuenta en la carta, las palabras clave, llamo yo, palabras clave de la carta. El evangelio, ¿listo? O la palabra. Cuando usted encuentre que se está enseñando la palabra o sinónimos, entonces te está hablando es del evangelio de Cristo, porque la carta es muy cristocéntrica. Entonces, el evangelio, la palabra, fe, amor, esperanza, Señor Jesucristo, ¿listo? O cualquier referencia con Jesucristo, la carta está llena de referencias de Jesucristo. Entonces, las repito para los que están tomando notas. Evangelio, fe, amor, esperanza, Jesucristo o Señor Jesucristo, Dios, Espíritu Santo. Hoy acá voy a centrar mi atención ahorita. Aflicción, tribulación o padecer son sinónimos, ¿listo? Día del Señor, día del Señor. Ya sabemos a quién fue enviada propiamente, pero parece ser que la mayoría de ellos, leamos por acá versículo 9 y 10, el capítulo 1, mire lo que dice, vamos a la Biblia, desde el 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, el Evangelio, yo lo decía ahorita, las palabras clave, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Avivamiento. La gente se convertía, realmente hubo un cambio. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí hay una clave importante en sobre todo en el verso 9. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Entonces, recuerde que los judíos no eran idólatras. Listo, en las sinagogas no habían ídolos, pero los griegos sí. Entonces aquí se está refiriendo a esos griegos, listo, esos griegos que se convirtieron. Entonces, esta carta, a pesar de que está escrita para una iglesia que está conformada por judíos, está conformada por recuerde cómo inició, por unas mujeres de mucho dinero,
y por por unos griegos. Entonces, aquí el principal recipiente o los principales receptores o recipientes son palabras sinónimas, siempre que las utilicemos. Los principales recipientes o receptores de la carta son nuevos convertidos en Cristo en las ciudades de Tesalónica, que en su mayoría eran gentiles. ¿Listo? Alguien que me recuerde qué quiere decir la palabra gentil. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? Rápidamente, ¿quién me dice eso? ¿Quién digo yo? David Santiago. David, cuéntanos. Bueno, la palabra gentil eh, proviene de, de, de fuera de varias naciones afuera de Israel. O sea, ¿qué quiere decir gentil? Que gentil, después de Cristo, después de la muerte de Cristo, ahí sí se halló a los gentiles, ya que fue a Israel y en su muerte no lo reconocieron como el Mesías, sino fue a otras naciones y ahí se empezó a ver lo gentil. Muchas gracias, David. Silena, cuéntanos, Silena. Gracias. Gentil o gentiles, bueno, son todas las personas que no son de ascendencia judía. Básicamente es eso. ¿Listo? Esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, mire que esta carta tiene una particularidad también, y aquí nos damos cuenta por qué Timoteo aparece. ¿Por qué aparece en escena? ¿Por qué es tan importante Timoteo? No solamente porque es un hijo espiritual de Pablo, sino por una tarea encomendada. Escriba eso. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 3, 5. Mire lo que dice la palabra. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Voy a leer en la tele. Leer en la tele rápido. Listo. Dice, para no utilizar las palabras vosotros y oísteis, y bueno, seamos un poquito más actuales. Por eso, como ya no pude resistir más, envié a Timoteo, pues necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios. Yo temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas y que hubiera echado a perder todo lo que hicimos por ustedes. Qué maravilloso es, pues, qué hombre de Dios, qué hombre tan, cómo amaba a la iglesia. Verso 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de la ciudad de Tesalónica y nos ha contado que ustedes se aman unos a otros y no han dejado de confiar en Dios. También nos dijo que ustedes nos recuerdan siempre con cariño y que desean vernos así como nosotros deseamos verlos a ustedes. Verso 7. Hermanos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber que siguen confiando en el Señor Jesús. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Y qué palabras tan lindas que utiliza Pablo. No sabemos cómo dar gracias a Dios por la gran alegría que ustedes nos han dado. Día y noche rogamos a Dios que nos permita verlos personalmente para ayudarlos a confiar plenamente en Él. Ve que Pablo tiene un corazón pastoral demasiado grande, demasiado lindo. Me llama mucho la atención las palabras que utiliza Pablo. Por acá, más atrás, vuelve a aparecer Timoteo en el... Es que casi todo el capítulo 3. Dice desde el versículo 1, dice, por eso cuando ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo, nuestro querido amigo.
Él colabora con nosotros y sirve a Dios anunciando la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que y, los animara y ayudara a confiar firmemente en Jesucristo. Así las dificultades y los problemas que ustedes afrontan no los harán dudar. Ustedes saben que tenemos que hacer frente a esos problemas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendrían dificultades. Ya les dije que vamos a hablar de eso. Y como ustedes bien saben, así ha sido. Entonces, aquí notamos algo muy importante en el ministerio de Pablo. ¿Listo? Esto es una actitud muy pastoral, demasiado pastoral. Es una actitud de preocupación. Y mire las palabras que utiliza Pablo. No era cualquier preocupación. A Pablo, si usted leyó bien Hechos 17, se dio cuenta en el versículo 10, Hechos 17, 10, que cuando ellos, después de esas 3 semanas, que mire lo que duró Pablo y Silas allá. No alcanzaron a durar un mes, duraron 3 semanas, 21 días. En esas 3 semanas, 21 días, predicaron en las sinagogas los 3 días de reposo, los 3 sábados. Los demás días predicaban a los gentiles. Ya sabemos, se convirtió gran cantidad de gentiles, gran cantidad de mujeres de dinero y algunos judíos se volvieron mesiánicos. Entonces, Pablo pues se tiene que ir y lo esconden porque viene una persecución. Se llevan algunos cristianos nuevos, ahí nombran a uno, ahorita no lo recuerdo, y se lo llevan a la cárcel, pagan una fianza por ellos. Usted ya recuerde bien la historia, Hechos 17, los líderes judíos se inventaron mentiras y le pagaron a algunos, dice, algunos ociosos, hombres que se la pasaban en las plazas haciendo nada, ya echando chelitas y haciendo cosas que no deben. Les pagaron a los ladrones de la ciudad, a los que hacen cosas malas en la ciudad de Tesalónica, para que hablen mal de ellos. La frase que utilizan en Hechos 17 es: estos que están conmoviendo el mundo, ¿sí? Que están trastornando el mundo entero. Esa frase es poderosísima, ellos no saben lo que dijeron, pero hoy en día yo me aferro a eso y espero que la Iglesia de Cristo sea de verdad en esta temporada, movamos el mundo, que haya un terremoto espiritual, la Iglesia despierte. Entonces, importante esto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es que Pablo va y siembra la iglesia en 3 semanas, pero a la 3ª semana tiene que huir. Capítulo 17, versículo 10. Capturan algunos de allá de la región de Tesalónica, de la ciudad, y él con Silas tiene que esconderse, y dice que en la noche tuvieron que irse para una ciudad llamada Berea. ¿Sí? Allá es donde se conoce a los cristianos de Berea, que eran unos estudiosos de la palabra impresionantes, así como ustedes y yo. Entonces, esto es muy lindo porque Pablo queda con una preocupación. Pablo dice, no alcancé a formar nada en la iglesia, no alcancé a hacer nada. Tal vez por eso es la primera carta que nosotros encontramos, la primera carta que él percibe que tiene que escribir en el Espíritu. Y lo dice acá para darles ánimo, para animarlos, para ayudarlos a confiar en Dios, porque él sabía que estaban enfrentando dificultades. Cuando él se va, están siendo perseguidos, recuérdenlo. La iglesia no alcanza a durar un mes cuando ya empieza la persecución. Es fuerte el nacimiento de Tesalónica. Entonces Pablo se está rascando la calva, porque parece que era calvo, y entonces está rascando la calva y preocupadísimo, dice, no, la iglesia, esos cientos de personas que creyeron en Cristo, ahora ¿qué va a hacer de ellos? Si no me pude quedar para poderles ayudar a fundamentar más su fe, se van a desanimar, el trabajo que hicimos va a ser en vano. No, yo me imagino la preocupación de Pablo. Pase avión rápido, después busco un sitio mejor para dictar las clases. Póngase usted en las sandalias de Pablo. Usted se va a predicar 3 semanas a una familia y tiene que abandonarlos y nunca más volverlos a ver. Uno queda, no, ¿será que sí se convirtieron? ¿Y ahora cómo hacemos para bautizarlos? ¿Y ahora cómo hacemos para hacerles el discipulado? Y ahora no hay un pastor que los cuide, ¿sí? Entonces había una preocupación, pero fuerte en Pablo. Fuerte. Había un dolor en el corazón de Pablo. Él decía, no, esa gente se va a perder, esa gente va a volver atrás, no va a aguantar la prueba porque no están con buen fundamento. Entonces, estando en Corinto, ¿qué hace Pablo?
le dice, no, yo no me aguanto más. Lea la Biblia, eso es lo que dice Pablo. No me aguanto más, no soporto más esta incertidumbre, este dolor por esta gente, no lo soporto más. Timoteo, mi hijo, usted es el que más sabe correr, usted es un muchacho, usted está jovencito, necesito que me haga un favor y se vaya ya para Atenas, tómelo de los viáticos, papá, eso hace un buen padre espiritual, tómelo de los viáticos, mi hijo, eh, llegue lo más pronto posible y necesito un informe, por favor. Necesito saber cómo están. Y si están muy mal, por favor, anímelos, ore por ellos, predíqueles, lléveles la palabra, porque la palabra tiene mucho poder. Insisto, hay una palabra clave que es el evangelio o la palabra. Entonces, eso tiene mucho poder. Y después de que Timoteo regresa, entonces se encuentran en Corinto, se encuentran y trae un informe que, Dios mío, o sea, ¿qué informe? Yo de verdad me cojo la cara, yo digo, qué iglesia, qué señora iglesia es Tesalónica. Un informe pero precioso. Miren, yo les voy a decir algo que va a rayar, en muchas cosas va a rayar, pero mire lo que les voy a decir. Hay muchos pastores que tienen miedo a aceptar una invitación un domingo a predicar en otra iglesia porque tienen temor de que la iglesia se les divida o la gente diga, ay, no vino el pastor, entonces yo no voy hoy a culto. Eso es grave. Eso no es sano, eso no es saludable. Si una iglesia está centrando su fe en el pastor, en el humano que Dios dejó ahí como encargado, como pastor de la iglesia, esa iglesia no tiene buenos fundamentos. Diría yo como cuando predico en la iglesia, amén o ayayay. Porque si la iglesia no tiene sus fundamentos, escúcheme, en las escrituras y en Cristo, la iglesia no tiene buenos fundamentos. Si la iglesia, sus fundamentos están basados en un ser humano, en un personaje o en una familia pastoral, muy seguramente cuando haya, Dios nos guarde a todos los pastores, pero cuando haya un fracaso, cuando haya un desánimo, cuando haya una prueba, o cuando el pastor se muera, o el pastor Dios se lo lleva para otro lado, Dios le habla y le dice que se vaya para otro lugar. Y eso puede pasar. Usted tiene que tener eso en cuenta, pastor. Usted no es el dueño de la iglesia. Y en cualquier momento Dios dice, Alex, ya no más. No quiero que sigas en Bogotá. Te vas para otro país. Y quiero que siembres otra iglesia allá. Entonces la iglesia que uno siembra se va a caer, pienso yo. Imagínense, esta iglesia llevaba 3 semanas de constituida y no se cayó. No sabemos cómo bendito esta iglesia surgió. Ahí es donde aparece algo que se llama la gracia del Señor. La gracia del Señor. La gracia del Señor hizo que esta iglesia se mantuviera firme. La gracia del Señor hizo que esta iglesia no se desanimara. La gracia del Señor hizo que esta iglesia prevaleciera por encima de las crisis y las dificultades. La gracia del Señor hizo que la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia bebita, tenía no un mes de nacido siquiera, se fortaleciera. Mira el informe que trae Timoteo. El informe que trae Timoteo es precioso, porque también versículo 5, lo volvemos a leer. Por eso, como ya no pude resistir más, envié a Timoteo y necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios, porque temía que el diablo los hubiera destruido o hecho caer en sus trampas. Pero mira el 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de la ciudad de Tesalónica y nos ha contado que ustedes se aman unos a otros y no han dejado de confiar en Dios. También nos dijo que ustedes nos recuerdan siempre con cariño y que desean vernos así como nosotros, hermanos. Mire. Tremendo. Esa primera parte del informe es muy linda. ¿Qué dijo Timoteo? Apóstol Pablo, tranquilo, respire. Tranquilo, usted estaba acá. Yo lo escuché noches enteras llorando por Tesalónica. Apóstol Pablo,
tranquilo, esa gente está prendida en fuego, esa gente está orando. Ustedes en esas 3 semanas les enseñaron a leer las escrituras y se dieron cuenta en las escrituras que había que ayunar y están ayunando, están orando, están buscando a Dios, están más firmes que cualquier otra iglesia, apóstol. ¿Qué ejemplo? Es más, apóstol, yo fui allá a animarlos a ellos y llegué yo el más animado. Ellos me animaron a mí. Básicamente ese fue el informe. Segunda parte del informe. Hermanos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber que siguen confiando en el Señor Jesús. Había una confianza en el Señor Jesucristo. Había un amor fraternal entre ellos. Había algo tan especial en esta iglesia que yo creo que es una iglesia que en este sentido tiene que ser modelo, un modelo para nosotros hoy. ¿Listo? Pero un modelo de iglesia es un modelo. Parece lindísimo leer esto. Porque hoy en día la gente se desanima por bobadas. Aquí yo estoy hablando con gente madura, ¿no? Estoy hablando con bebés en la fe. Pero entonces el domingo el pastor no saludó a todo el mundo porque ya la iglesia creció mucho, entonces alguien pasó por ahí, no lo vio y no lo saludó y entonces no vuelvo a la iglesia porque el pastor no me saludó. Y así es hoy en día. Y esta gente estaba siendo perseguida y no tenía ni pastor tenían. Y entre ellos mismos miraban cómo estudiaban, cómo leían la Biblia, o sea, qué ejemplo, hermano, qué ejemplo. Entonces yo creo que en ese sentido, insisto, es una iglesia muy modelo, es una iglesia perseverante, es una iglesia que está viviendo tiempos desde que nació la iglesia, vino la prueba, vino la persecución, y se ha mantenido de una manera muy firme. Entonces recuerda esa palabra, la firmeza de Tesalónica. Una iglesia firme, una iglesia con una firmeza espiritual impresionante, una iglesia que no, a pesar de que ha pasado tiempo de que no han vuelto a ver a su pastor, al apóstol Pablo, no lo han vuelto a ver, firmes. ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros no vamos a renunciar a esto. Nosotros no vamos a renunciar a esto. No lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra fe, nosotros no vamos a renunciar a lo que el Señor nos ha entregado, nosotros no vamos a renunciar a nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, nosotros no vamos a renunciar a ser parte de la iglesia de Cristo. Ellos no querían renunciar a nada. Insisto, llegó Timoteo más animado. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, estos pasajes nos dejan ver, o este pasaje nos deja ver que aquí Timoteo es clave, ¿no? Por eso aparece en la carta, porque es muy participante Timoteo de lo que está viviendo la iglesia de Tesalónica. Entonces, Pablo porque fue el que la sembró, Timoteo porque fue a supervisarla. ¿Listo? Entonces ahí nos damos cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el énfasis principal que encontramos en esta carta precisamente es eso, ¿no? Pues, recuerde que las cartas de Pablo o las cartas del Nuevo Pacto tienen un tema principal, pero se desarrollan otros temas secundarios que siguen siendo importantes. No porque no sean los principales o el tema principal, no quiere decir que no sean importantes. Entonces, aquí hay algo importantísimo y es precisamente esto. Es esa preocupación de este apóstol que fue el pastor de la iglesia de Tesalónica, fue el que evangelizó esa iglesia, fue el que la constituyó, fue el que la levantó. Entonces, es eso, es ese amor de Pablo por sus hermanos en Tesalónica. Ese es el motivo principal de la carta. Entonces, ¿cuál es el motivo principal de la carta? Que crean en Jesús, que sean discipulados, que el motivo principal es una preocupación de un pastor por sus ovejas, de Pablo por sus hermanos en Tesalónica. ¿Listo? Entonces, la gracia del Señor ha sostenido a Tesalónica. La gracia del Señor ha sostenido esta iglesia, que los dejó sin pastor. Le tocó, y no por irresponsabilidad, sino porque le tocó ir, se lo iban a matar. Muy bien, entonces, ¿por qué la preocupación? Ya lo vimos, por el sufrimiento que están viviendo, pero también se habla de asuntos. Ya Pablo empieza a discipular por medio de esta carta.
Muy seguramente porque en el informe que trae Timoteo le dice Pablo, bueno, la gente está muy firme, pero hay cosas que hay que ajustar. Hay unos tornillitos por ahí que están desajustados porque es que son muy nuevos. Entonces no es que quieran ser los repecadores y ser unos anatemas y ser unas cosas, unos herejes. No es eso, Pablo. Es que son muy nuevos y todavía no alcanzaron a recibir todo el discipulado completo. Entonces hay temas, por ejemplo, como la santidad respecto a los asuntos sexuales. ¿Mm? Es súper importante que Pablo escriba acerca de eso y sus amigos, porque ellos necesitan crecer en eso. Porque recuerde que son gentiles, son gente de una, de una ciudad griega en el norte que definitivamente han vivido toda su vida como en ese límite de los pecados sexuales. Eso es algo que uno tiene que trabajar mucho como pastor, trabajar mucho con las parejas que no se han casado, trabajar con los noviecitos por ahí que están teniendo relaciones, es tener ese amor para guiarlos, porque son nuevos en la iglesia, ¿no? Gente nuevecita en la iglesia que uno está levantando, hay que guiarlos en esa área. Entonces eso está haciendo Pablo por medio de la carta, es otro tema. El otro tema es el tema de el trabajo propio. Por ahí hay un pasaje, después vamos a ahondar en todo eso, pero hay un pasaje donde Pablo dice, hey, dejen de vivir a costa de los demás, dejen de vivir a costa de la generosidad de los demás y cada uno viva de su propio trabajo. Entonces por ahí como que había mucha ociedad en Tesalónica. De hecho que lo vimos en Hechos 17. Cuando viene la persecución es porque los líderes religiosos judíos van a las plazas y encuentran un poco de gente allá desadaptada, ociosos, parece que mm, era una ciudad muy cosmopolitan y cuando eso pasa, cuando hay una ciudad de mucho dinero, era una ciudad marítima de hecho, entonces cuando hay mucho dinero, entonces la gente se acostumbra a vivir bueno, entonces los chinos ya, los más jóvenes ya no les gusta trabajar, entonces cosas así. ¿Listo? Entonces Pablo tiene que sentar las bases en eso, la iglesia tiene que ser diferente, la iglesia tiene que tener pureza sexual, la iglesia tiene que aprender, los miembros de la iglesia tienen que aprender a ser muy trabajadores. Eso es otra cosa muy importante que Pablo reitera. Y uno de los temas más maravillosos lo vas a encontrar capítulo 4, 5, ya te digo. Capítulo 4. Entonces empieza a hablar de un tema que para ellos tal vez lo más posible es que no sea no lo conocían realmente, no conocían mmm, no conocían bien las bases y la estructura de lo que va a pasar en el final de los tiempos. Entonces, Pablo, ¿de qué les tiene que hablar? Del final de los tiempos. Les habla de la resurrección de los cristianos que mueren sin Cristo y de la preparación para la venida de Cristo. Este tema es fundamental en el Evangelio, usted lo sabe. Entonces, recuerde que la carta está muy impregnada de Cristo, 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 Jesucristo. Y aquí es no todas las cartas de Pablo habla acerca de este tema, ni todas las cartas del nuevo pacto. Pablo aquí hace énfasis en esto. ¿Listo? Entonces, él tiene que dejar las bases bien sentadas para que esta gente realmente tenga una fe plena. Y recuerden que los que mueren en Cristo no es que se perdieron y ya, y no hay nada que hacer por ellos. No, él les está recordando. Lea capítulo 4 en los versículos de la mitad hacia adelante, de Pablo les dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto en Cristo, porque ellos van a ser los que van a resucitar primero. Entonces ese es un tema pero poderosísimo que Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica por medio de su carta. Yo, insisto, a mi parecer, la carta la escribieron entre los tres. Entonces, con el informe de Timoteo, la sabiduría, se me apagó esta cosa. Con el informe de Timoteo, la sabiduría de Silván y la experiencia de Pablo, hicieron un escrito impresionante. Entonces, entre ellos tres fueron los que escribieron la carta. Muy bien. Y bueno, voy a dejar hasta ahí por ahora, porque tengo que dejar espacio para las siguientes enseñanzas. Pero
quiero centrar mi atención en algo. Volvamos a la Biblia. Ah, capítulo 2, versículo 9. Sigo leyendo la TLA. Primera carta a los Tesalonicenses 2:9 dice: hermanos míos, mire cómo los trata, hermanos. Son sus hermanos en Cristo. Esta gente se ha mantenido, son cristianos. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida, mientras les anunciábamos de día y de noche, para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Saben que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Dejemos hasta ahí. Entonces mire que aquí hay unas características lindas. Acá en el capítulo 2, por tiempo no lo leo todo, pero esa es su tarea para el otro lunes. En el capítulo 2 encontramos a Pablo recordando, él no está echando en cara. Por allá en otra carta Pablo sí es como duro con la iglesia, con otra iglesia, y les dice, ay, como que a ver, yo sí soy apóstol. Ustedes están diciendo que no, pero yo sí soy apóstol y yo sí he trabajado. Y yo también, si pudiera y no tuviera el don de continencia, también pudiera tener mujer. También debería vivir de la iglesia y que la iglesia también nos sostenga a nosotros económicamente. Aquí no, que Pablo no es que esté echando como en cara, ¿no? Lo que nosotros decimos acá en Colombia, sino que Pablo les recuerda el amor que les tiene, les recuerda el trabajo tan duro que tuvo que hacer para poder comer, para poder vivir, subsistir ese tiempo que estuvo en Tesalónica y al mismo tiempo hacer la obra del Señor. Entonces, aquí hay un principio maravilloso, muy poderoso. Para los que tienen en su corazón y sueñan con abrir una iglesia en algún lugar del mundo, o para los que están iniciando como pastores, que Dios los ha llamado, que ha sido un llamado divino, y están iniciando siendo pastores, aquí hay un principio muy lindo. Escúchenme esto, miren. El ideal, y yo he vivido las dos experiencias. El ideal es que una iglesia ya conformada, una iglesia ya creada, ya fortalecida en todo, aún económicamente, envíe nuevos predicadores y pastores a sembrar iglesias y que la iglesia madre los sostenga. Ese es el ideal. Eso hacen las grandes organizaciones cristianas, las grandes denominaciones como Cuadrangular, Asambleas de Dios, la Cruzada Cristiana, etc. Tengo unos amigos, fueron hijos espirituales nuestros hace unos años cuando éramos pastores en Asambleas de Dios. Y ellos son una familia completa que sirve al Señor hoy en día como pastores. Y ellos viven en Girardot. Nosotros hemos ido varias veces a visitarlos. Me comunico con ellos continuamente para animarlos, para saber cómo van. Y ellos viviendo en Girardot, asistían a la iglesia de Girardot de la Cruzada Cristiana de Girardot, y los pastores de Girardot los enviaron a un pueblito por allá, un pueblito, pero pueblito. O sea, si hay 2.000, 3.000 personas es mucho, es un corregimiento. Y había una iglesia allá donde el pastor había fracasado, que estaba bajo esa cobertura, y ellos llegan a restaurar esa iglesia. Nosotros fuimos parte de esa restauración. El Señor nos usó junto con mi esposa para llevar palabra, para llevar guía, para llevar sabiduría, para que esa iglesia volviera a resucitar. Hoy en día ellos están haciendo una labor preciosa, los que le digo que son nuestros hijos espirituales. Y ellos son sostenidos, ellos reciben un sueldo de parte de la iglesia madre en Girardot. Entonces, insisto, ese es el ideal, ¿listo?
El ideal es iglesias grandes, robustas financieramente, no se dediquen solamente a acumular gente y plata. Ahí no hay avivamiento. No se dediquen solamente a acumular gente y plata. Se dediquen a ser discípulos y a invertir en esos discípulos que son llamados de parte del Señor a abrir una obra en otro lado o a ser pastores en otro lugar. Ese es el ideal. A veces pasa, a veces no pasa, pero ese es el ideal. La iglesia no se puede, escúchenme bien, la iglesia no se puede centralizar solamente en una familia. Eso se llama nepotismo. ¿Listo? Sino que la familia pastoral principal de esa iglesia tiene que esforzarse por formar nuevos pastores, nuevas familias pastorales y enviarlos. Y enviarlos. Ese es el ideal. Aquí con Pablo no pasó eso. El ideal no se cumple en Pablo porque muchas veces los ideales no se cumplen. Entonces, ¿qué pasa con Pablo y Silas? Ellos llegaron allá y les tocó con las uñas, como decimos nosotros. Son nuestros dichos muy autóctonos. Con las uñas sembrar la iglesia en Tesalónica. Entonces, en Hechos 17 es un paneo, recuerden, es un paneo que hace Lucas de todo lo que está pasando en la iglesia a través de los años. Pero aquí nos da más luz de cómo fue sembrada la iglesia. Según Pablo, ellos trabajaron día y noche para ganarse la vida. Pablo y Silas eran unos trabajadores incansables. Día y noche trabajando y al mismo tiempo predicaban. Ahora es donde encontramos acá, ¿no? Donde encontramos que no solamente predicaban en la sinagoga el día sábado, sino de continuo estuvieron evangelizando y predicando. Insisto, y hay que aprender a leer entre líneas. No hubieran podido ganar tanta gente en tan poco tiempo si solamente se dedican a la sinagoga. Y los griegos no entraban ahí. Entonces trabajaban. Recuerden que Pablo tenía un talento, una obra que él hacía, que era hacer tiendas. Creo que sí le ayudaba a hacer eso. Entre los dos trabajan en lo mismo, si no estoy mal. Y ellos trabajando y al mismo tiempo hacían la obra del Señor. Escúcheme, Dios nunca llama perezosos. Dios llama gente trabajadora. Dios llama gente esforzada. Dios llama gente que son dignos. Entonces, me gusta mucho lo que dice Pablo acá, en la última parte del 9. Dice, trabajamos día y noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. ¿Mm? En la Reina Valera dice, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, aquí viene la enseñanza para los pastores que están iniciando la iglesia, para aquellos que Dios los ha llamado y no han sido así como enviados de una iglesia grande, sino de pronto los envió un pastor que no tiene muchos recursos, el que los formó no tiene mucho. Vuelvo y les digo, el ideal es ese, pero los ideales no siempre se cumplen. O que tú que sueñas con ser pastor, iniciar una obra desde ceros, desde los cimientos. Entonces, hay varios aspectos que tienes que tener en cuenta. Uno, ya sabes, cimientos en la escritura y en Cristo. La iglesia tiene que basar sus cimientos, sus raíces en qué? En la palabra y en Cristo. La iglesia debe ser bibliocéntrica y cristocéntrica. 2, para iniciar una iglesia, como no siempre se cumplen los ideales, lo que casi siempre sucede es que a nosotros los pastores nos toca trabajar en lo que uno llama secular y al mismo tiempo en la iglesia. Es decir, sembrando la iglesia con esos 7, 8 hermanitos que uno empieza, con esos 4 o 5. Iniciamos en el apartamento, iniciamos en una casa que nos prestaron, en una sala, iniciamos en un localcito con 5 hermanitos. Yo recuerdo cuando iniciamos Casa de Paz, predicarle a mi esposa, mis 2 hijos y uno que otro hermano que iba. 4 o 5 hermanitos contando mi familia. O sea, fuera de mi familia 2, 3 tal vez. En un local para 30 personitas. Entonces, y toca trabajar. Toca trabajar. Dios no llama a gente perezosa. Toca trabajar, hermano. Entonces, si Dios lo está llamando a eso, toca trabajar el doble. Es lo que dice Pablo. Ustedes seguramente se acuerdan de lo duro
que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Y mire acá, este principio tan impresionante. ¿Recuerda usted Hechos 17? Los tres grupos, es que yo estoy ya aquí uniendo, ¿cierto? A mí me gusta armar rompecabezas, entonces estoy uniendo piezas. ¿Mm? Bueno, no tanto rompecabezas, mi hija me regaló un armatodo, de esos que uno construye de extra, que uno construye casas y eso, me he vuelto a hacer. Y me gusta unir piezas. Hechos 17, alguien que me recuerde los tres grupos de personas que se convirtieron en el inicio de la iglesia. Alguien que lo recuerde. A ver, ¿quién? Doriet. Judíos, griegos y mujeres prominentes. ¿Mujeres qué? Prominentes. Me platica, ¿cierto? Sí, Entonces señor. cualquier pastor, no cualquier pastor, perdón. No. Quito esas palabras de mi boca. Algún pastor por allá en el lugar de la Mancha llegaría a ese lugar y se convirtieron, dice, no pocas, varias, muchas mujeres de mucho dinero. Un pastor por allá en un lugar de la Mancha, no de Colombia, no, de otro lugar que no está bien discipulado ese pastor, diría, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Porque con estas viejas, imagínense cuando yo les enseñe el tema del diezmo y cuando empiecen a diezmar y cuando vengan las primicias y estos griegos son bien adinerados y no sé qué, no, esto acá la hicimos, vamos a sembrar el ministerio acá en Tesalónica. Pero no, Pablo no hizo eso. Dice que aunque hubo mujeres que tenían mucho dinero, mujeres griegas que tenían mucho dinero, que se habían convertido y ahora en parte de la iglesia en Tesalónica, ¿qué hizo Pablo? Trabajó día y noche incansablemente, supremamente agotado. Se iba después en la noche a predicarles, a enseñarles, a visitarlos, a cuidarlos. O sea, ese tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica, jamás recibió una ofrenda de parte de ellos. Jamás. Insisto, hay ideales que no se cumplen. Y Dios tiene que formar bien al siervo de Dios para que el factor dinero, el signo pesos, no sea una prioridad en su corazón y en su vida. Yo no veo aquí a Pablo con ese afán. El afán de él era la gente, las personas. ¿Qué pasó con las personas? Quiero que Pablo les recuerde, yo a ustedes jamás les pedí un céntimo. Jamás. Para sostenernos con Silas trabajamos muchísimo. No se imaginan cuánto trabajamos. Y ustedes fueron testigos de eso. Entonces, esto es maravilloso porque yo creo que ese ideal que les contaba ahorita, y ojalá los pastores que me están escuchando acá, sus iglesias crezcan tanto y sean tan robustas financieramente que ustedes puedan apoyar a otros pastores. Ojalá pase eso. Yo estoy orando. Ha sido una oración a partir del comienzo de este año y se me metió en el corazón. Nosotros no somos una iglesia muy grande, ¿no? Si somos 60 personas es mucho y cada domingo nunca están todos los 60. Un domingo están 30, el otro domingo están los otros 30, el otro domingo hay 40, el otro domingo vienen los otros 20, así, como lo que pasa en muchas iglesias. Por en promedio 60 personas que asisten y se me metió en el corazón algo. Yo le dije a la iglesia, vamos a cambiar las sillas. Vamos a cambiar las sillas. Tenemos casi 70 sillas de esas de plástico, rimas, en buen estado, están casi nuevas, las cuidamos mucho. La mitad azules, la mitad blancas. Vamos a cambiar esas sillas, hermanos. ¿Cómo así, pastor? Pero, ¿para qué? Si nosotros pues, tenemos sillas, ¿para qué las cambiamos si están buenas? Porque en mi corazón está que esas sillas donde ustedes están sentados, se las donemos a un pastor que está iniciando la iglesia. Un pastor que esté iniciando, no tenga cómo empezar. Y yo les dije, antes de que termine este año, eso va a pasar. Y Dios a nosotros nos va a regalar unas mejores sillas. Porque me gusta. A mí me gusta la excelencia y no sé qué. Yo dije, oiga, yo quiero tener unas mejores sillas para la iglesia. Pero esas sillas no las vamos a vender. Las vamos a regalar. Porque yo recuerdo cuando inicié la iglesia.
sillatón, una cosa, la otra, para mirar si compramos 10 sillitas, nos regalaron unas viejitas, otras rotas. Yo dije, yo no quiero que un pastor que yo conozca le pase lo mismo y que Dios ponga en mi corazón antes de que termine el 2026, ¿a quién le debo donar esas 60, 70 sillas? Una o dos iglesias que podamos hacer eso. El ideal es ese, bonito que uno como iglesia y como pastor se esfuerce por pensar en otros, por ser generoso con otros, por cuidar a otros. Porque mire a Pablo, a pesar, y eso me gusta, es que aquí sigo hablando de la gracia del Señor en un ministerio. Y aún a pesar de que Pablo no tenía todo el tiempo en Tesalónica para dedicarse 100% a la obra, que es el ideal, ¿sí? Que es el ideal. A pesar de eso, dio resultados. Dio unos resultados, pero óptimos. Entonces, mire los resultados. Una iglesia que ha pasado el tiempo y se ha mantenido, se ha sostenido, se han sabido pastorear, se han sabido liderar, han sabido escudriñar las escrituras, orar, buscar a Dios, ayunar, y por lo tanto se han convertido en gente de Dios. ¿No le parece a usted eso lindo? ¿No le parece que sí, la preocupación de Pablo es sana, pero, pero no era la realidad? La realidad era otra. La realidad es que la gente estaba pero prendida, enamorada de Dios, enamorada de la Biblia. Yo me imagino también la satisfacción de Pablo al recibir este informe, o sea, como que ¡ay! Respiró, como que Pablo dijo, pues yo pensé que esta gente se iba a apartar. Yo pensé que esta gente iba a volver al mundo. Yo pensé que si yo no estaba, esta gente no iba a continuar. Oh, sorpresa, que la iglesia no depende de Pablo. Oh, sorpresa, que la iglesia no depende de Alexander Bermúdez. Oh, sorpresa, que la iglesia no depende de cualquier pastor que haya acá. Pastor, la iglesia no depende de ti. Pastora, la iglesia no depende de ti. Miren, cuando una iglesia depende de un hombre, deja de ser iglesia y se convierte en una secta. Lo voy a decir otra vez. Cuando una iglesia deja de depender de Dios y empieza a depender de un hombre, se convierte en una secta. Cuando a mí me invitan a predicar a otras iglesias, la mayoría de las veces predica mi esposa. Pero cuando viajamos juntos, que es el ideal, entonces yo dejo predicando. Yo nunca invito a un pastor de otro lado, jamás. Ay, pastor, cúbrame este domingo, que es que tengo que viajar, es que no tengo aquí. No, yo confío. Yo confío en el trabajo que he hecho en la iglesia. Tengo confianza en que esa hermana, ese hermano que yo dejo a cargo lo va a hacer bien. Los formo, les enseño, los pongo a sufrir la prédica. Quiero mirar. Si ahí está Sandra Rosso, ella sabe que es verdad. Lloran, patalean, me dicen, pastor, no puedo, los tengo aquí en mi casa, algunos los tengo en mi casa y los pongo a predicarme a mí y a los perros. A ver, predíqueme lo que va a predicar el domingo. Lloran en mi sala, patalean, dicen viernes antes del domingo, sábado antes del domingo, pastor, no voy a ser capaz, no voy a poder. Yo ya no estoy, usted verá si la iglesia votada. Porque la iglesia no puede depender de un hombre. La iglesia depende de la gracia del Señor. Porque la iglesia es de Cristo. Y esta carta nos deja ver eso. Este informe que trae Timoteo nos deja ver que la gracia del Señor fue suficiente, más que suficiente. Pablo no tuvo que permanecer en Tesalónica. Fue más que suficiente para que la iglesia avanzara. Entonces, hay que cambiar muchos conceptos, pastores, por favor. Domingo termina el culto, 12, 1 de la tarde. Y uno empieza a hacer un recuento. ¿Y quién no vino hoy? No vino este, no vino este. No se preocupa, hoy no vino. ¿Será que está enfermo? ¿Será que se desanimó? Se fue para otra iglesia. Pasa, ¿no? Entonces uno empieza a pensar en eso como pastor. Y la primer tentación que uno tiene es, en vez de irse a almorzar tranquilo con la doña, en vez de irse con sus hijos a un parque a ver comer helado aunque sea, en vez de sacar los perros a pasear, en vez de venir a descansar, en vez de salir por ahí a algún lado un domingo en la tarde, en vez de
ser un ser humano con su familia, donde usted no es pastor, sino es Alex, donde es Julio, donde, ¿sí? La tentación es coger el celular y empezar a escribir, hermana, Dios la bendiga, la extrañamos hoy. Hermanito, Dios lo bendiga, la llamada típica. ¿Y cómo le fue? ¿Y por qué no vino a la iglesia? Y empezar como a pedir un informe que la verdad yo he aprendido a través del tiempo que es innecesario. Porque si en el transcurso de la semana yo he hecho bien mi labor y yo sé a quién he tenido que visitar, en quién me he tenido que enfocar, qué trabajo he tenido que hacer, el domingo en la tarde dedíqueselo a su familia. Y yo creo que lo he aprendido con los años, no son muchos años, son apenas 15 años de ser pastor, no es mucho tiempo, hay muchos que tienen mucha más experiencia, pero la experiencia mía y de otros me ha formado en eso y decir, hombre, mi familia tiene que, y estoy haciendo un alto, de hecho en el 2026, un alto en el camino con muchas cosas en mi familia y empezar a reevaluar muchas cosas y ajustar muchas cosas. Porque hay pastores, escúchenme bien, hay pastores que se matan por la obra. Hay pastores que se matan por la obra. Y hay hermanos en la iglesia que se mueren por la obra también, por hacer la obra. Y usted debería darle la oportunidad. Que se equivocó, que no dijo, no fue la super prédica, que no predica igual que usted. Obvio que no va a predicar igual que usted, pero déjelo, suéltelo. Mire, esta iglesia subsistió y sobrevivió sin el gran apóstol Pablo. No estamos hablando de cualquier pastor por ahí. No. No estamos hablando del gran apóstol Pablo. ¿Quién no hubiera querido asistir a la iglesia que pastorea el gran apóstol Pablo? ¿Quién no hubiera querido ser mentoreado como Timoteo por el gran apóstol Pablo? ¿Quién no hubiera querido ser formado como su hijo espiritual Tito por el gran apóstol Pablo? Y él no duró allá, porque el gran apóstol Pablo era otro humano, otro ser humano. La iglesia no solamente subsistió, sino que avanzó, creció y prevaleció a pesar de las dificultades. Entonces la iglesia no es tuya, pastor. La iglesia no depende de ti. Te vas a matar antes de tiempo por la iglesia, cuando esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es matarse por la iglesia. No, la voluntad del Señor es creer y confiar en que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer cuando no estamos. Nosotros no podemos estar ahí siempre para la gente. No podemos. Hay que acostumbrar a la gente a que usted, pastor, no lo tiene que estar llamando a la madrugada ni a altas horas de la noche cada vez que tengan un problema. Discúlpenme, pero la gente tiene que aprender a doblar sus rodillas y si es un caso ya demasiado urgente, ahí sí. Pero la gente tiene que aprender a buscar a Dios y aprender a buscar al que les va a solucionar los problemas o ayudar a solucionar los problemas, que es nuestro Señor Jesucristo, no el pastor. El pastor no es Dios. Pastor también necesita dormir, pastor también necesita comer bien, pastor también necesita ir al gimnasio y estar bien, robusto, porque si no el propósito de Dios no se va a cumplir totalmente, pastor. Si usted se muere a los 50 años, no se va a cumplir totalmente. Dios lo quiere vivo hasta los 80, 90, para que usted robusto, un viejo robusto, forme mucha gente y levante muchos otros pastores y levante otras iglesias y se convierta en tremendo hombre de Dios. Pero usted no come bien, usted no hace ejercicio, usted descuida su relación con su esposa y su relación con sus hijos, usted se va a morir joven y igual la iglesia, ¿qué va a hacer? Pues va a conseguir otro pastor. Entonces, hay una gran enseñanza aquí detrás de todo eso. Tenemos que, miren lo que dice acá. Por acá, lo leímos ahorita. Verso 8. Yo creo que Pablo se llevó una enseñanza tremenda. Verso 8. Dice, tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, ojo con esa frase, de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. La pregunta ¿es necesario? ¿Es necesario morir por la iglesia? Hay muchos pastores
Están muriendo por la obra de Dios y no era necesario. No era necesario. Descuidaron su relación matrimonial. Murió su matrimonio. Yo he conocido pastores que el matrimonio se les murió. Y ni matrimonio, ni hijos, ni iglesia, nada. Pastor separado, imagínese. Duro. Para que levantes muy berraco. Pastor enfermo. Con diabetes. Le tienen que cortar una pierna. Pastor mal. Pastor obeso. Con obesidad mórbida. Con mucho respeto lo digo. Pero no debe ser así. Alguna vez un pastor veterano me dijo hace muchos años, yo siempre he sido delgado. Y hasta ahorita pues, estoy en mi peso normal. Yo mido 1,72 y pesaba 58 kilos. Póngase en mis zapatos. Era muy delgado. Y siempre he sido de textura delgada. Y él me dijo estas palabras, me dijo, pero así como muy déspota, me dijo, Pastor Alexander, pastor sin panza no genera confianza. Entonces, yo soy a veces como atrevido, ¿no? Entonces yo le dije, pastor tal, usted siga desconfiando que yo me sigo cuidando. Porque no es saludable la obesidad en los pastores, no es sano. Me gustaría algún día tener a muchos pastores delante de mí y decirles, pastores, cuídense. Su esposa lo necesita, sus hijos lo necesitan, usted ya tiene nietos, lo necesitan. Y usted no se puede ni agachar porque le truena todo. Y yo creo que Dios ha estado, en mi caso personal, ha estado tratando mucho eso conmigo, porque la pregunta ¿es necesario morir por la iglesia? Pablo dice, si hubiera sido necesario, pero Pablo recuerda y dijo, no, no fue necesario. Lo necesario era salir de Tesalónica a Berea y mire dónde voy ahorita. Ya iba levantado otras iglesias. Si Pablo hubiera muerto en Tesalónica, se acaba el propósito. Y no tendríamos todos los recursos escriturales de todas las cartas del gran apóstol Pablo nosotros hoy en día. No era necesario. Entonces la pregunta es, ¿qué es necesario en el ministerio, hermanos? Y no solamente hablo con pastores, con pastores que sirven a la iglesia, pastores principales, pastores que están ahí asociados, sino también a los líderes, al liderazgo de la iglesia. Miren hasta qué punto es necesaria tu presencia en la iglesia. En otro seminario bíblico estoy enseñando ministerio pastoral. La materia se llama ministerio pastoral. Entonces, yo les hablé acerca de el martes pasado, hace casi 8 días, les hablé acerca de las prioridades del pastor. ¿Mm? Prioridad, básicamente rápido. Prioridad número 1, Dios. Yo les decía las mañanas para Dios. Primeramente Dios, estén en la presencia de Dios, busquen a Dios. El ideal es tener el tiempo, entonces toda la mañana orando, leyendo la palabra, desayuno, estoy con mi familia, con mi esposa tal vez y sigo estudiando la palabra, me lleno de Dios, ayuno. Ese es el ideal, las mañanas para Dios, primeramente Dios. Si no, mínimo un devocional bien fuerte en la madrugada, ser hombres de oración, de guerra. Número 2, yo les decía, ¿cuál es la prioridad número 2 de un pastor? La iglesia, predicar, hacer el sermón para que la iglesia. No, prioridad número 2 se llama la esposa. Prioridad número 3, los hijos. Y muchos hemos caído en el vacío de darle un abandono a nuestros hijos. Digo muchos hemos porque yo también he tenido un fracaso en eso. Y las consecuencias no han sido fáciles y después Dios te da la oportunidad de restaurar esas cosas. Pero usted, líder, dictando yo esa clase, escúcheme bien los líderes que todavía no son pastores o que no tienen ese llamado a pastores, pero que les apasiona servir en la iglesia. Entonces había una hermana y cuando yo estaba hablando del tema, todo el tiempo mandaba estas caritas, ¿no? Estos emoticones que uno manda ahí, estas caritas. Todo el tiempo mandaba esas caritas tristes. Yo, uy, Dios, algo está pasando en su corazón. O se equivocó de carita. Sí, se ha visto que hay viejitos que quieren mandar algo y mandan otra cosa. Y me escribió hoy. Me dijo, pastor, no quiero volver a la iglesia. Yo, ¿cómo? Es miembro de la alabanza, sirve al Señor, su esposo está. Me dijo, mi esposo se metió de lleno a la iglesia y ya no aguanto más, pastor.
y usted me dijo que podía hablar con usted cuando lo necesitara y tengo miedo de hablar con el líder espiritual de esa iglesia. Me da miedo, tengo temor, siento temor de hablar con mi esposo, lo veo estresado, lo veo mal. Tengo 2 hijos pequeños que tengo que ver por ellos, no sé qué hacer, estoy desesperada, no quiero volver a la iglesia. Imagínense. Yo no creo que esa sea la voluntad del Señor, mis amados. Yo creo que la voluntad del Señor es que haya una pasión por estar en la iglesia, que haya una pasión por servirle al Señor, que haya una pasión por vivir para Dios, que haya una pasión por ganar almas, por formar a otros, que haya una pasión en nuestro corazón. Pero si esa pasión se está acabando es porque muy seguramente ese esposo no ha querido escuchar consejo y está tan metido, no es pastor, pero está tan metido y tiene llamada, pero está tan metido que se olvidó, renunció a su trabajo y se metió de lleno a la iglesia. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche llega a la casa, vive muy lejos de la iglesia, llega a la casa tipo 10, 11 todos los días de domingo a domingo. Se está enfermando emocionalmente, está matando a su familia, está destruyendo muchas cosas. Entonces, esa frase que hay ahí en el versículo 8 es muy necesaria. O más bien, sí, es muy necesaria. Sí, de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. La pregunta es, ¿qué es necesario y qué no es necesario en el ministerio? ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, iglesia. ¿Qué es necesario y qué no es necesario en la iglesia? Ahora, viene otra pregunta. ¿Usted es 100% necesario en la iglesia? ¿O No, otra persona puede hacer lo que usted está haciendo? Usted es necesario en su casa. Usted es necesario con su esposo. Usted, hermana, es necesario con su esposo. Usted, hermana, es necesario con su esposo. Para sus hijos, usted es necesario. Para la iglesia, no. Si hoy el Señor me hablara, me dijera, Alexander, no quiero irme a los extremos, pero Dios me hablara y me dijera, Alexander, quiero que te vayas a Estados Unidos, quiero que te vayas a México, quiero que te, no sé, cualquier país. Y dejes todo acá y te vayas con tu familia y siempre es otra iglesia allá y dejes todo acá. Yo pregunto, ¿sería yo necesario para Casa de Paz? No. Si yo soy 100% necesario para la iglesia, entonces no hice un buen trabajo. Porque no llevé a la gente a Cristo, los llevé fue a mí. Entonces, el trabajo de Pablo en esas semanas que estuvo con Tesalónica fue llevar a la gente a Cristo. Volvemos al principio. Enfocó todo su esfuerzo y todo su trabajo en levantar una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica, y esas iglesias nunca mueren. Jamás, jamás mueren. Jamás. Termino con un testimonio. Y quiero escuchar me gustaría escuchar los pastores, me gustaría, ya algunos se han ido saliendo y no sé por qué, de pronto no les gustó mucho la enseñanza. Me gustaría escuchar los líderes, pastores que están acá, siervos de Dios, ahorita escucharlos. Pero termino con un testimonio, y fue un testimonio, digo yo, muy sonado en el mundo. La Catedral de Cristal en Anaheim, Los Ángeles, California. Una iglesia que recibió una visitación del Espíritu Santo tremenda, tremenda hace unas décadas atrás. Allá pastoreó un personaje muy público, muy conocido en el ambiente cristiano llamado Dante Gebel. Cuando llegó Dante Gebel, el dueño de la Catedral de Cristal era un pastor. Estaba en trámites de vender el templo. Y usted va allá y es hermosísimo, es una cosa de fantasía, pues. Parece un castillo de Disney, es una cosa, es un templo, pero precioso. Y por eso fue que este pastor Dante Gebel tuvo que salir de ahí, porque finalmente el dueño del templo vendió en muchos millones, muchísimos millones vendió el templo, porque ya la gente no iba. O sea, la iglesia anglosajona de habla inglesa en Estados Unidos, allá en la Catedral de Cristal, digamos que el templo es para, no sé, 4,000 personas, pongámosle 6,000, algo así, un número estimado. Iban 200, 300 personas. Imagínense esa soledad. Entonces el pastor lo último que hizo fue, pues, los últimos recursos que le quedan era el templo y lo vendió y se acabó la iglesia.
Porque la iglesia no puede estar basada en un hombre, en una celebridad. La iglesia no puede estar basada en un personaje humano, hermanos. La iglesia tiene que estar basada en las escrituras y en Cristo, bibliocéntrica y cristocéntrica. Y tenga la plena seguridad que jamás esa iglesia va a decaer, jamás. Quiero escucharlos en esta noche. Me gustaría escuchar sus apreciaciones. Me gustaría escuchar qué tiene usted que decir. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué piensa acerca de estos temas tan profundos y a veces controversiales?